gusto que estén acá otra vez acompañando a la Fundación en esta tarea de defender los principios de la libertad, que iniciamos en una época en donde era más difícil hablar de estos conceptos, por lo menos el futuro parecía sombrío, pero que de a poco, al parecer, las cosas se van encaminando hacia una Argentina un poco más abierta y democrática, y esperemos que así sea. Y nuestro rol siempre fue trabajar en las ideas, en los principios, en los conceptos, en el debate de ideas, en el clima de ideas. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Naumann, quiero agradecer especialmente a George y a Lars Jansen, y sobre todo a nuestro invitado de honor, Luis Alberto Lacalle, a quien otorgaremos el premio Juan Bautista Alberdi a la valiente defensa de la libertad, que está aquí presente, y pido un aplauso para él. Dije que no iba a agradecer a nadie porque después me olvido, pero voy a hacer la excepción con algunos nombres muy puntuales. A José Manuel García González, que hizo un gran esfuerzo para esta cena, un empresario que nosotros respetamos y está desde el comienzo en la Fundación, y también a Mariano Bellomo, que vino de Santiago del Estero, y eso valoramos especialmente. También nuestros amigos salteños, Omar Férez. Nuestra Fundación trabaja con programas en todo el NOA, y que empresarios de toda la región estén apoyando este proyecto es muy importante para nosotros. Por eso vamos a invitar al presidente Luis Alberto Lacalle y al consejero de la Fundación, José Manuel García González, a que digan unas palabras y se realice la entrega del premio. Buenas noches. Es una satisfacción enorme poder entregar este premio Juan Bautista Alberdi a la valiente defensa de la libertad. Como dijo José Guillermo, este premio se entrega a las personas que se han destacado por la defensa de la libertad y de una sociedad más democrática. Y en esta oportunidad, la Fundación ha decidido otorgarle el premio al doctor José Alberto Lacalle por su trayectoria política y por su gran esfuerzo y acción en defensa de la libertad y en defensa de la democracia y los principios republicanos. El doctor Luis Alberto fue diputado, fue senador y fue presidente de la República Oriental del Uruguay. Toda una vida al servicio de la sociedad para mejorarla, y fundamentalmente poniendo mucho énfasis en la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de trabajo, de la libertad de pensamiento. Así que, Luis Alberto, es un gran orgullo y te felicitamos, y además creo que este reconocimiento también es un incentivo para que sigas trabajando y sigas luchando por la libertad. La foto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta distinción. Uno en la vida, si no es agradecido, no ha aprendido a vivir. Y estos premios se dan a crédito, no por lo que uno haya hecho, sino incitando a lo que haga un poquito más. Así que lo tomo como eso, aunque no sé cuánto tiempo me queda para cumplir con esos propósitos, pero lo haremos con mucho agradecimiento para ustedes. Señor presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, señores directivos de la Fundación Friedrich Naumann, contribuyentes y apoyo de la Fundación, a quienes debemos la posibilidad de hacer todas estas cosas, estimados amigos de Tucumán, para mí es un gustazo estar de nuevo en esta tierra, agradecerle a quien ha sido mi padrino, José Manuel, en esta vinculación con la provincia de Tucumán, y agradecerles a todos ustedes que hayan venido a escuchar nuestras palabras.
El venir al interior de la Argentina es una bolilla, una asignatura que tenemos demasiado pendiente nosotros, encandilados a veces por Buenos Aires y no dirigiéndonos a donde tenemos los verdaderos vínculos de identidad, de intereses, de preocupaciones, que es el interior de la República Argentina. Yo, por suerte, ahora puedo decir que conozco, bueno, por supuesto, Entre Ríos, conozco Salta, conozco Córdoba, Santa Fe, pero me doy cuenta que fue demasiado tarde, que tenía que haberlo hecho cuando me estaba formando. Y quizás algo que tenemos que hacer las fundaciones amigas es ayudarnos a conocer más la historia de cada país y de las provincias del interior argentino que forman un país a veces sustancialmente distinto del gobierno de Buenos Aires, como decía Artigas. Quiero decirles que con Alberdi me ha pasado lo mismo. Siempre cuando uno dice Alberdi, uno dice, bueno, gobernar es poblar. Y hasta ahí todos más o menos llegaba a nuestro conocimiento de Alberdi. Después yo recuerdo en un texto de Derecho Constitucional, una de esas frases que uno de tanto repetirlas recuerda. Decía, y era referido también al acto de poblar y la importancia de poblar, decía, el problema que aqueja a la República Argentina son las 2000 leguas de territorio en la que se deslíen como una gota de carmín en el Plata el puñadito de nuestras soberanías locales. Lo estoy viendo en una página de la izquierda, en un texto de Derecho Constitucional. Pero seguíamos con gusto a poco, hasta que irrumpe en nuestra vida y realmente estábamos sugiriéndole a la Fundación que en este tiempo en que se lee poco, hacer un breviario de los principales pensamientos y textos de este gran hombre, quizá la cumbre intelectual argentina, política, para regalárselo a los diputados, senadores, gobernadores, para que lo lean. Y esperando que un 10% lo lean, creo que ya haríamos una gran tarea, porque pocas canteras de pensamiento y aún de filosofía política se encuentran tan ricos como la obra de este ilustre tucumano. Esta carencia de haberlo leído y haberlo comprendido antes también nos habla de la necesidad de que a cierta altura del sistema educativo, por supuesto, sepamos quiénes son los autores clásicos, quiénes son los de enciclopedia, quiénes son los señores que dan nombre a todas estas mesas, pero también de los criollos, donde tenemos un pensamiento político no nativo, porque las ideas estas vienen de muy atrás, pero sí con un cuño, con un sabor a cosa criolla, que uno lo reconoce por lo inteligible de los conceptos y por la correcta adecuación de los mismos al medio. Esta provincia de Roca y de Alberdi y Roca, cuna de la independencia, en el Uruguay, el departamento de Florida, donde estamos vinculados nosotros, nuestra familia, hace muchísimos años, es el lugar donde se declaró la independencia, y el lema que ha elegido Florida es altar de la patria. Bueno, este es el altar de la patria argentina, y el año que viene seguramente que con gran pompa y profundidad intelectual recordaremos el bicentenario de la independencia. Independencia que quedó rabona desde el punto de vista de los Estados Unidos de América del Sur, en virtud de la insistencia de Artigas para que la capital estuviera fuera de Buenos Aires. Nosotros seguimos creyendo que Artigas tenía razón. Y veremos
cómo Alberdi también va por ese camino un poquito más adelante. Pero cuando se conmemore el año que viene esa independencia, la Fundación Federalismo y Libertad y la figura de Alberdi tienen que estar en un lugar predominante, porque los acontecimientos históricos son como un trampolín, tienen que ayudar a ir más lejos y hacia adelante. El espejo retrovisor es muy importante en los vehículos y en la vida. Entonces uno mira por de dónde viene, pero para ver si va correctamente hacia adelante. Yo les prometí que iba a ser bastante largo, así que asústense con tranquilidad, porque me parecía que no alcanzaba con dar las gracias cuando uno recibe un premio como este. Y yo quería volver a un tema que últimamente se ha vuelto obsesivo en mí, que es hablar del concepto de Occidente. El concepto de Occidente quedó teñido por la Guerra Fría, en tanto cuanto era lo que no era soviético, ¿no es cierto? Era Occidente y del otro lado el régimen comunista que abarcaba Rusia, la China popular y otros cuantos países. Pero ahora que ya ha desaparecido, después de caído el muro, o por lo menos ya no está tan vigente aquello de la bipolaridad, tenemos que recuperar el concepto de Occidente porque es la civilización y la cultura en la que hemos nacido y en la que debemos desarrollarnos, que es distinta de las civilizaciones del Oriente. Y es distinta porque el cuño donde se forma nuestra cultura política y nuestro concepto de la libertad es en la civilización judeo-greco-romano-cristiana. Ese es el cuño que forma Occidente. Particularmente queda gracioso que Occidente nazca en un país del Oriente, cercano a Oriente, pero Oriente como es la tierra de Israel. Y nosotros ese concepto lo podemos rastrear al libre albedrío. ¿Cuál es el don mayor que ha recibido el ser humano? Es el libre albedrío, es decir, la capacidad de determinarse, de decidir, aún en contra de la perdición de su alma en términos religiosos, o aún eligiendo el mal en términos seculares. Si uno se profundiza en ese concepto, realmente es un abismo el que se abre delante de los ojos y de ahí nace toda la fuerza que tenemos quienes creemos en la libertad. Grecia le da, por supuesto, la concepción filosófica, el estudio del ser humano en su contenido espiritual, el hombre como portador de valores eternos. Roma le da la juridicidad, la organización, el sentido del derecho, el sentido del Estado, y el cristianismo, que es como un envoltorio que abarca todo esto y lo completa, la sensación de no estar solos, la solidaridad, el amor al prójimo, que es lo que caracteriza a nuestra civilización. Todo esto hoy día tenemos que volver a explicarlo, porque hay unas desviaciones del concepto de libertad que preocupan y que pueden torcer lo que ha sido la larga marcha de la libertad, que es la peripecia humana. La larga marcha de la libertad tiene pautas, tiene momentos. Hace 800 años se firmó la Magna Carta en Inglaterra. Por primera vez se limitó al gobernante, al rey en ese caso, el derecho a apoderarse de dinero para sus fines, aventuras o lo que fuera. Ahí se dijo, no, mi amigo Juan Sin Tierra, usted pida y nosotros representantes le vamos a autorizar. Fíjense qué importante lo que pasó. Primera vez que
Por supuesto no había ciudadanos en ese entonces, pero empieza a bosquejarse la figura del ciudadano, que no es una entelequia, es el que paga los impuestos y por eso tiene derecho a elegir la autoridad que va a determinar si eso se gasta aquí o se gasta allá. 800 años. Luego la gloriosa Revolución de 1688, la Revolución Norteamericana, es el momento quizás estelar de la vida política de la humanidad. Nunca se van a juntar aquella media docena de hombres de capacidad que se juntaron y que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos sintetizan que los valores son propios del ser humano, que son anteriores al Estado, que simplemente se reconocen en el ser humano como valores permanentes, la búsqueda de la felicidad, la libertad. Es decir, lo que realmente creemos que usamos o ejercitamos cuando votamos y cuando participamos. Y finalmente la Revolución Francesa, que tiene esas magníficas enumeraciones de derechos, pero que después deriva en el jacobinismo y en la dictadura. Es decir, esa Revolución Francesa que llegó a nuestras tierras para que copiáramos lo peor, que fue el jacobinismo, que el otro no tiene razón, que el vencido no tiene derechos, que es ellos o nosotros, y vaya si somos jacobinos muchas veces, toda vez que negamos al otro el derecho. En nuestras tierras de América hemos sido sangrientos en nuestras luchas porque en nombre de la libertad trajimos lo peor de la Revolución Francesa, que es Robespierre, que es la guillotina y que es el jacobinismo. Hoy de nuevo estamos ante el tema de hasta dónde llega la libertad. Esa libertad que se reconoce y no se otorga, nadie me la da. Los documentos políticos me la reconocen como sustrato y esencia de mi calidad de ser humano y que además es indivisible. Es decir, yo no puedo reconocer libertades de carácter político pero negarlas en lo económico. Es un concepto entero, indivisible, el de la libertad. Hoy que no tenemos en el mundo libertad de comercio, también tenemos que pensar que esa es una libertad muy importante. Hoy que en América tenemos democracias legítimas en su origen, pero no en el ejercicio, porque la legitimidad de origen es una parte de la legitimidad republicana, la otra mitad es la legitimidad de ejercicio. Entonces se han dado estos fenómenos de gobiernos que tienen origen en el comicio, como el de Venezuela, como el de Ecuador, pero que luego no son regímenes legítimos porque no cumplen la legitimidad de ejercicio, es decir, el concepto de que el gobernante solamente puede hacer lo que le está permitido y de acuerdo a determinada forma. Es decir, la libertad del individuo, que puede hacer todo menos lo que le está prohibido, es a la inversa en el gobierno, en el Estado. El gobierno puede hacer solo aquello que se le autoriza y además cumpliendo determinados requisitos. Las formalidades del ejercicio gubernativo son tan importantes como la esencia del derecho. La forma es muy importante en esas relaciones, porque el ser humano no tiene una libertad, diría San Juan Pablo II, decía, la libertad del ser humano no puede ser como la de las bestias de los campos. La libertad del ser humano tiene límites, y el límite se llama responsabilidad, o se llama razón, o en términos jurídicos se llama la ley. Por eso es la libertad del ser humano algo que se dirige a la razón y que requiere que la razón y la mente domine los impulsos naturales del resto de nuestra naturaleza.
Eso en América hoy tenemos que volver a sembrarlo. Increíblemente tenemos que volver a decir que los gobiernos no son para siempre, que los gobiernos gastan el dinero que es nuestro y que tenemos derecho y obligación de cuidarlo, que nos tienen que rendir cuentas. Es decir, fíjense que a 200 años de las independencias, más o menos todas en determinado tiempo, tenemos que volver atrás y leer las constituciones primeras, la Declaración de Independencia, y decir, ¿estamos realmente seguros que lo que se dijo en Tucumán en el año 16 lo hemos mejorado a lo largo de la historia argentina? ¿O lo que se dijo en el año 25 en el Uruguay lo hemos mejorado, continuado, profundizado? ¿O estamos lejos, en tiempos tan dotados de medios, lejos de lo que aquellos señores, en la precariedad de sus traslados, de su capacidad de leer, vieron claramente y nos legaron? Entonces la Fundación Federalismo y Libertad, vaya si tiene tela para cortar y para trabajar. La Argentina tiene que enfrentarse de una vez por todas al federalismo, que ha sido más declamado que ejercido. Y esa no es una tarea muy fácil, porque son 200 años de supremacía de la capital, del cierre de los ríos, del cerrojo al desarrollo, de la absorción de los recursos. Y disculpen que opine sobre un país que por más querido siempre es ajeno, pero que es verdad y además a nosotros nos preocupa, porque nada mejor para mi país que una Argentina próspera, feliz, justa y tranquila. Yo diría que el encuentro con Alberdi, en lo que me corresponde, no solamente fue algo muy grato del punto de vista intelectual, sino acercarme a cosas que se me habían enseñado a mí políticamente. Yo le regalé a José Guillermo, y está a la orden en la fundación del que lo quiera pedir prestado, traje uno solo, un libro que escribió el doctor Luis Alberto Herrera, mi abuelo, en el año 1910, en París, que se llama La Revolución Francesa y Sudamérica. Y me encantó la cantidad de coincidencias con el pensamiento de Alberdi. El doctor Herrera era un hombre formado en el Uruguay de fin de siglo, abogado, con conocimiento de todas las teorías, sobre todo francesas de aquella época, pero tiene un toque de admiración por lo norteamericano y sajón que le da un sabor especial, que es el mismo que tiene el pensamiento de Alberdi. Porque Alberdi, un hombre de una capacidad intelectual de primer nivel, un erudito en materia de filosofía política, de literatura, bueno, hasta un manual de cómo aprender a tocar el piano escribió. O sea que esos eran sí verdaderos humanistas, ¿no es cierto? Y composiciones musicales y composiciones teatrales, eso lo dejamos de lado. Pero él tiene también la misma veta fresca que le da el sentido sajón de los derechos ejercidos más que proclamados. Porque América se ha pasado proclamando derechos, pero cuando los bajamos a tierra, muy pocos de ellos son verdad. Y el concepto sajón y el concepto inglés y norteamericano es el ejercicio de los derechos, es lo que los hace verdaderos, vigentes y palpables. Aquel concepto de la república posible y la república verdadera es tan interesante que en un tiempo en el que se proclamaban cosas y decía esto ya está arreglado y miraban para otro lado, él con prudencia dice, bueno, la república verdadera llegaremos algún día, la república posible es esta. Y esa generosidad de decir, no vamos a hacer todos nosotros,
Esto se va a ir completando con el tiempo. Ese concepto que tanto nos hace falta de humildad de republicana, de saber que nosotros somos un eslabón nada más, que dependemos del anterior y el otro va a depender de nosotros, que vamos a empezar cosas que otros terminarán y vamos a terminar cosas que otros empezarán, que el poder político es fugaz por definición, que es un momento y que en el momento en que la luz nos da es cuando tenemos que dar lo mejor de nosotros. Todas sus escrituras y trabajos acerca del gradualismo y el evolucionismo de los sistemas. Las anotaciones a la Constitución del 53, cuando él dice, esta ley, hablando de la Constitución, es la gran ley derogatoria de toda una maraña de ordenanzas y leyes de India y decisiones del Cabildo y todo, que borrar y hay una sola ley y después la aplicación a los casos concretos. Ustedes saben que lo que mencionábamos al principio, sobre el año 16, que los diputados orientales no fueron aceptados por el Congreso porque el jefe de los orientales, que es el lindo título que tiene Artigas, también el de protector de los pueblos libres, que se lo dio la provincia de Córdoba en el tiempo del protectorado, cuando bajo su égida estaban Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Misiones y la Banda Oriental. El error de Artigas es que cuando manda a los diputados con las instrucciones pone, creo que es la 9ª o la 11ª, la capital estará necesariamente fuera de Buenos Aires. Bueno, dicho eso, se acabó Artigas, se acabó toda posibilidad y el gobierno de Buenos Aires invita a los portugueses a ocupar la Banda Oriental y que se deshagan de Artigas. Tan claro como eso fue, ¿no es cierto? Pero ¿a qué vengo? Es que leyendo los apuntes de Alberdi sobre la Constitución del 53, defiende que la capital no tiene que estar en Buenos Aires. Y lo defiende de una manera muy parecida. Dice, ustedes creen, se dirige al lector, ¿no? Ustedes no crean que Estados Unidos eligió a Nueva York como capital. Era la ciudad más importante de las 13 colonias. No, dice, eligieron una pequeña aldea donde yo he visto vacas pastar en las calles como capital. Y hace un largo argumento de por qué no conviene que Buenos Aires sea la capital. O sea que tenemos hasta esa coincidencia con esta gran figura que no hay duda que en la Constitución del 53 le dio una base a la Argentina fantástica de organización. Y uno de los últimos trabajos de Alberdi se llama La omnipotencia del Estado, y realmente es impresionante la vigencia. Dice, las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Por la naturaleza de las cosas, cada hombre tiene el encargo providencial de su propio bienestar y progreso, porque nadie puede amar el engrandecimiento de otro como el suyo propio. No hay medio más poderoso y eficaz de hacer la grandeza del cuerpo social que dejar a cada uno de sus miembros individuales el cuidado y poder pleno de labrar su personal engrandecimiento. Suena necesario, ¿no es cierto?, repetir este tipo de conceptos. Así que el hecho de recibir un premio que además lleve el nombre de este, que no vacilo en calificar del argentino más importante de la historia de vuestro país, es una doble honor y una doble satisfacción. Y finalmente, permítanme, pero en esto lo vengo haciendo desde que me conozco, los que tenemos esta vocación de servicio público tenemos algún desequilibrio, ¿no es cierto? Pero alguien lo tiene que hacer y lo hacemos. No pedimos que todo el mundo entregue su vida. Yo miro para atrás y desde que tengo 17 años
no he pensado en otra cosa que en esto todas las mañanas de mi vida y todo lo demás lo dejé por el camino para esta actividad cívica. Pero sí no dejen solos a los políticos. La República Argentina, y visto con mucho cariño y con todo respeto, después del año 30 vio que las clases dirigentes por su intelecto, por su capacidad, por su posición económica, abandonaron la actividad política. Después de Marcelo T. Alvear, se desinteresaron quienes más interés tenían que tener. Entonces yo espero que esta nueva etapa que empieza reverdezca el interés por participar. Sean diputados, sean senadores, sean gobernadores, sean alcaldes, sean intendentes, pero si no, acérquense al político, no lo dejen solo. Llévenle ideas, llévenle el aire fresco de la opinión. Nosotros los políticos somos muy de círculo, muy de encerrarnos, de hablar entre nosotros mismos y entonces creemos que todo lo que hablamos es importantísimo. Y si a 2 cuadras nadie sabe lo que estamos hablando. Entonces, yo pido que esta labor de las fundaciones sea de dictar conferencias, sea de formar gente, sobre todo muchachos jóvenes, y que entusiasmemos a alguno que sea el día de mañana el presidente de la Nación Argentina, pero también de ustedes mismos, desde su punto de vista de los seguros, de los cítricos, de la caña de azúcar, de la ganadería, del transporte. Vayan, mándenle, no muy largos los papeles, papel largo, como decía Reagan, no hay ningún problema que no se pueda reducir a 2 páginas. No escriban largo, pero escriban, manden, exijan que los escuchen. Miren que van a estar haciendo un bien a su país y un bien a cada uno de ustedes. Así que, una vez más les quiero agradecer. Tucumán se va incorporando a nuestros afectos de una manera muy acelerada y muy linda, y en este momento que parece ser de un amanecer de tiempos mejores para la República Argentina, recordar que la distancia más grande que hay es entre lo que se quiere y lo que se puede. El gobernar y la actividad política es lo que se puede. El voluntarismo poco sirve, pero eso que se puede hay que hacerlo realidad. Es decir, nuestra tarea es hacer posible lo necesario. Y esa tarea no es solo del presidente, los ministros, los gobernadores, diputados y senadores, es de ustedes también. Así que muchas gracias a la Fundación y que veamos días mejores para la República Argentina. Me gustaría entender desde su experiencia por qué a veces se hace tan difícil, por qué el populismo puede tener tanto éxito, o al menos aparente, puede tomar tanto poder, y creo que muchos de estos movimientos se producen en paralelo en Latinoamérica, ¿no? Y el populismo en los últimos años fue un gran cáncer en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué cree que, dónde fallan las repúblicas en permitir ese crecimiento del populismo? No olviden ustedes que todos estos movimientos apelan a sentimientos sanos, ¿no es cierto? Nadie quiere estar peor, quiere estar mejor, todo el mundo quiere un empleo mejor. Sí, la palabra mejor define mucho al ser humano. Y hay quienes inconscientemente transmiten la sensación de que todo es posible, de que hay como una suerte de magia que va a permitir que las cosas se produzcan apenas llegue determinada persona o partido al poder. Como generalmente estos populismos nacen al amparo, ahí no nos ven nada. Bueno, yo creo que en algunos lugares los partidos son como un freno, pero no hay duda que
cuando se acaba el dinero empiezan a decaer estos gobiernos. Y tarde o temprano tendremos que volver al verdadero concepto de libertad, que se va a fortalecer por la participación. No le dejen la política a los políticos. Es como la bicicleta, si no pedalean se cae. Y entonces, votar es muy importante, por supuesto. Primero saber cómo se vota, elegir bien, pero después hay que hacer algo más que votar. Y yo creo que el contraveneno lo tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros. La forma en que uno plantea los actos de gobierno es muy importante para la aceptación o adhesión que tiene la gente. Durante los años 90 había una forma de plantear las reformas necesarias, desde la desburocratización que se planteó en Uruguay hasta las coincidencias. ¿Hoy las plantearía de la misma forma? ¿Usted qué aprendió? ¿Qué haría diferente si hoy asumiera como presidente de Uruguay? Sí, si hubiera repetido cuando quise y no lo logré. Por supuesto que el segundo periodo de gobierno debe ser como el segundo matrimonio. No conozco la experiencia, pero yo siempre digo que es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Yo diría, explicaría más, no daría por entendido todo, como a veces nos pasa. Eso del círculo político, miren que es verdad. Uno está en el Palacio Legislativo, supóngase Montevideo, y claro, estamos todos los del oficio, y hablamos del oficio, somos unos pesados, unos monotemáticos, y por eso creemos que el que pasa por ahí por la vereda está sabiendo, no tiene idea de lo que estamos hablando. Entonces, a veces hace falta mucha explicación antes de tomar las medidas. Nosotros la ley de empresas públicas, saben que en el Uruguay son muy importantes las empresas públicas, y planteamos la ley de empresas públicas sin demasiada explicación. Y la gente, entre que se asustó por las privatizaciones de Menem, que las nuestras eran distintas, las nuestras era incorporar capitales pero manteniendo el Estado capital en las empresas, y el susto de un país muy conservador, ahí nos derrotaron en un referéndum. Yo creo que hay que explicar más, pero explicar tipo ojo a la pala, ¿no? De primaria, tipo plana de primaria. ¿Por qué? Porque a veces damos por entendido que lo que nosotros comprendemos y sabemos, lo comprende el señor que va ahí con una bicicleta repartiendo el almacén. Y no es así. Creo que es un acto de soberbia nuestra no bajarnos y explicar más. Y sobre todo explicar con ejemplos. ¿Cómo Sí. explicaría con ejemplos lo Bueno, que... yo diría, ¿usted qué pretende? ¿Que ANCAP gane dinero o que usted tenga combustible barato? Ustedes fíjense que el petróleo vale la tercera parte de lo que valía hace 2 años o 1 año y pico. Y el otro día bajaron en el Uruguay $1 la nafta y el gasoil. Porque el resto tienen que pagar el déficit y con eso, cada vez que echamos nafta, y cuando van ustedes plin, bueno, están aportando a sanear el déficit. Las empresas no son para eso. La empresa es para vender un producto barato, así se suponía cuando se crearon. Entonces, eso es las cosas que hay que explicar, que parece mentira, pero es el A, B, C, que a veces damos por supuesto. Hablábamos también en la mesa de el déficit fiscal. Hay todo un incentivo para que los gobiernos lo incrementen y lo pague otro. Y después vienen otros momentos donde hay que ahorrar y hay que reducir, y es como una gran injusticia, porque es una transferencia de un gobierno hacia otro. ¿Cómo evitar que los despilfarradores se salgan con la suya? El drama de los gobiernos, la ventaja de los gobiernos frente a mí y a cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros con la tarjeta de crédito se puede ir un poquito del límite y después trata de volver.
¿Por qué tenemos una capacidad de pago X? El gobierno primero puede inventar moneda, es decir, imprimir billetes y después puede endeudarse a 30 años. Dentro de 30 años no va a estar ni el presidente ni los opositores para pagar el pastel. Por eso es que la tarjeta de crédito para muchas familias es un problema, porque no hay prudencia. Es muy lindo firmar y llevarse el electrodoméstico, pero en las 12 cuotas después siguen. Y los gobiernos, por ejemplo, el gobierno del Uruguay ahora, fíjense que hace 11 años que está el Frente Amplio con mayoría parlamentaria las 3 veces y con una prosperidad brutal. Y estamos con un déficit mayor que el que recibieron cuando tomaron el gobierno. Y nos van a endeudar ahora, porque no tienen dinero. Entonces, el tema de las finanzas públicas también es otra especie de cosa misteriosa. Y yo creo que los ministros de Economía a veces tienen un poco la responsabilidad, porque como hablan en un idioma y con palabras que no entendemos todos los mortales, lo que me tienen que decir es que es la cuenta del almacenero. Entran 100 y gasto 100. Un mes puedo gastar 110, pero no todos los meses. Y al otro tengo que gastar 90 para pagar los 10. Y es tan simple como eso. Después lo visten y vienen los economistas de la escuela tal y la escuela tal. Las mejores economistas son las dueñas de casa. Esos son los ministros de Economía, que hacen que la guita alcance y no se pase. Entonces hay que volver a la simplicidad de la gestión de los gobiernos. El dinero que tienen no es de ellos, es el que ponemos. De lo que ponemos queremos que se gaste de la mejor manera para nosotros. Entonces, claro, si el presupuesto del Uruguay, el 70% es para sueldos y salarios, el 20% para gasto de funcionamiento y el 10% para inversión, hay algo que no anda bien. Si estos gobiernos últimos han puesto 35.000 funcionarios públicos más, el 1% de la población del país, no es para eso que queremos el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de la libertad y del liberalismo no es que cambiemos las cosas, las hacemos simples porque son simples en su origen. En su origen es, tenés tanto, podés gastar tanto. Y eso tiene que volver a ser el ABC de las campañas electorales. Claro, de repente viene ahora la necesidad en la Argentina, como en Uruguay, que paradojalmente hemos tenido el mismo resultado negativo en obra pública. En Uruguay no hay 1 kilómetro de carretera nueva hace 11 años. Y hemos tenido una transformación de nuestros productos, fíjense, productos forestales y agrícolas, todos pesos pesados en las carreteras, que están hechas miñango la carretera del Uruguay, y que eso encarece nuestros productos. En este presupuesto que se va a votar ahora, el mes de diciembre, no hay plan de obra pública. Cuando antes los gobiernos, la obra pública era un pedazo importante. Así se hizo la Ruta 40, que es la que recorre toda la Argentina, y así se hicieron en Uruguay las rutas. No con préstamos, se hacía con recursos genuinos, cuando los gobiernos eran en serio. Ahora es a te debo. Y no hay nada peor que los gobiernos cuando hay plata fresca y viene el BID y viene el otro y viene el otro y dale firma que después Paga Dios. yo no voy a estar cuando haya que pagar. Uno podría decir que la situación actual en la Argentina es parecida a la que heredó usted cuando asumió 6-7% de déficit, altísima inflación. ¿Comparte esa visión? ¿Cómo describiría la situación argentina en esta transición presidencial? ¿Económicamente, socialmente? Sí, creo que tenemos la dificultad de que no sabemos cómo es la situación. En nuestro país, por suerte, el trato fue bastante distinto y nosotros sabíamos a los pocos días que el déficit era 7% sobre el producto, que la inflación era 130%.
entonces con ese panorama casi me digo, che, Maldón, repartan las cartas de nuevo que no quiero ser presidente. Bueno, tuvimos que apechugar con eso. Hoy no sabemos. Y eso me parece terrible desde el punto de vista de la sociedad argentina. No se le puede hacer la ofensa a la sociedad argentina de negarle a un presidente legalmente electo el mínimo conocimiento, que por supuesto lo va a tener el 11, pero sería mucho mejor para la República Argentina que lo tuvieran hoy. Ahora, también es cierto que equilibrar las finanzas a puro aumento de impuestos es muy bravo. Es muy bravo y además a veces las cifras son tan grandes. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es un recorte tremendo del gasto público. Pero entonces ahí sí es donde hay que ser muy duro. Y además como no es muy flexible, porque muchas veces son sueldos, hay que ver, tampoco uno puede quitarle a la inversión, porque estamos contradiciéndonos. Bueno, esa es la siguiente pregunta. Si por alguna de esas artes de magia fuese usted el que asumiese el 11 de diciembre, el 10 de diciembre, ¿cuáles son las 3 o 4 medidas que tomaría el 11 de diciembre con la información que tiene hoy? Bueno, ustedes se salvaron de que yo fuera presidente porque la familia de mi madre vinieron a Buenos Aires primero. Después yo creo que tuvieron la buena idea de mudarse, pero si no, a lo mejor me tocaba ser presidente aquí, que me hubiera encantado. No, yo creo que no hay mucho misterio. Es qué se puede cortar, de dónde se pueden sacar recursos, sin estropear el aparato productivo. Y no hay mucho más misterio, porque la falta de reservas del hacer Banco una Central, por renegociación ejemplo. de deuda, eso Claro. sí. Nosotros, por ejemplo, recompramos el 30% de nuestra deuda. Y eso fue un alivio muy grande. La Argentina va a tener una gran benevolencia, no es la palabra, porque los banqueros no tienen benevolencia, porque no tienen alma. Pero va a tener una predisposición buena a solucionarle esos temas. Entonces yo espero que un buen equipo económico, un planteamiento serio del futuro gobierno, le permita a la Argentina cambiar deuda, la caliente por una más fría, mejorar las tasas, que van a mejorar inmediatamente, va a llegar el grado inversor, o por lo menos va a volver una manera de colocar los papeles argentinos más cómoda, si es que deber es cómodo. Yo creo que no tenemos que hacernos ilusiones de magia, pero tampoco perder la esperanza. Va a haber un apretón, hay que apretar los dientes, pero todo será en pro de un mañana mejor, y ojalá sea así. ¿Cómo mira la comunidad internacional, latinoamericana y americana en general, esta transición de Argentina? ¿Cuánto tiempo cree usted que va a tardar en darle ese voto de confianza? ¿Son 3 meses, son 6, son 18? Yo creo que la miran según el cristal que cada uno tiene delante de sus ojos. No creo que la vea muy bien en Venezuela ni en Ecuador, porque lamentablemente estamos más o menos repartidos en dos campos. Los que creemos que es mejor un sistema de apertura económica, de más trabajo para los empresarios y los obreros que para el Estado, eso lo vemos bien. Claro. No lo verá bien ni Raúl Castro, ni Maduro, ni ninguno de estos. ¿Y Brasil? Genios. ¿Cuál es la situación es un país de tan Brasil? distinto que Brasil es un país tan fascinantemente complejo e impredecible que por supuesto tiene los ojos fijos en la Argentina, y cuando vaya ahora el presidente Macri, la señora Rousseff lo va a recibir con una piedra en cada mano, porque le va a decir, sigan importando, ¿qué pasa? Que no compran, que no pagan. Y eso veremos cómo hace Sturzenegger y cómo hace Pratt Gay para que aparezca la guita. Eso va a ser Ese es el gran desafío. Y no quiero dar recetas porque yo no sé nada de esto. Tengo experiencia en uno.
Y yendo a lo político, ¿es la muerte del peronismo haber perdido el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires? ¿Es solamente un lapsus y volverán fortalecidos? ¿Cuál es su visión? Yo creo que primero tendríamos que ensayar de definir lo que es el peronismo, si es un partido, que es el Partido Justicialista, si es un movimiento político o si es una cultura, porque son 50 años, 60, 70, casi años. Entonces yo creo que es una cultura, con lo cual es muy poco probable que desaparezca, porque podrá el Partido Justicialista perder una elección y podrá el movimiento también seguir esa suerte, pero la cultura, que tiene cosas buenas en su origen y cosas malas, no va a desaparecer, está integrado al ADN argentino. No lo traten de separar porque puede morir el país. Hay que tratar de incorporarlo a lo que es el torrente de una nacionalidad, donde entró unitarios, federales, Rosa, Sarmiento, Dorrego, mira que ha habido matachinas de acá también, ¿no? Y bueno, y todo eso se incorpora y uno no puede negar las raíces de un país. Hay algunas raíces que a uno le gustan más que otras. El peronismo está incorporado a la historia de ustedes. Entonces yo creo que lo que conviene es meterlo en ese torrente que es un país, que no son ríos de agua clara, cristalina, esos son los arroyitos. Los grandes ríos, como el río Paraná, traen de todo. Y bueno, ahí está incorporado el peronismo en el ADN de ustedes. Lo que importa es que de eso se extraiga una consideración por los más humildes, una proclamación de los derechos del trabajador, la importancia de los sindicatos cuando son sindicatos realmente defensores del trabajo. Todo eso son incorporaciones que la Argentina en los años 40 estaba lejos de tener. Después sus desvíos, que todos los conocemos. Yo no creo que se haya una derrota del peronismo cultura. Eso es parte de la tradición ya de la Argentina. Es una cuarta parte de la historia. Sí se puede vencer, no derrotar, vencer en las urnas al justicialismo, como acaba de pasar, y eso a nadie le tiene que resultar un drama. Yo pertenezco a un partido que estuvo 93 años fuera del poder, así que no me van a explicar lo complicado que es perder elecciones. Yendo a aspectos más de liderazgo, más humanos, ¿cómo eligió usted, cómo elegiría usted, qué características valora en su equipo al armar un gabinete? Primero, que conozcan la realidad, es decir, el técnico pero con barro en los zapatos. Yo le tengo pánico a los teóricos. A mí un ingeniero agrónomo que venga con mocasines lustrados a la estancia, yo no lo recibo o no le doy mucha pelota. Y mirale las manitos también. ¿Por qué? Porque si trae barro en los zapatos y la camioneta está medio golpeada, ese me parece que anda por las chacras y entonces... Y eso en todo, porque los economistas, sobre todo, que son los más peligrosos, tienen que tener... Los economistas se ríen. Sí, sí, y creo que ellos mismos comparten. Yo tengo un hijo economista y uno abogado y político, y siempre le digo al economista, sos capaz de hacer más daño tú que tu hermano político. Se pelea por quién. No, ese pero premio. en serio, miren que en el economista, que las teorías, porque uno escucha a los monetaristas y a los chicagos y escucha a los otros y toda una armonía fantástica. Lo que dice Alberdi, la república posible y la república verdadera. Primero lo posible, ¿no? Entonces el técnico tiene que tener barro en los zapatos y el concepto creo que es claro. Lo segundo, que tenga compasión, que tenga corazón, que sea capaz de conmoverse ante la miseria, ante el hambre, ante el que no tiene nada y va a tener nada mañana, ante el drama del desempleo, conmoverse, es decir, concepto cristiano de sentir el prójimo. Si no hay esa sensibilidad,
no se puede gobernar realmente. Y después, suerte. Es tan importante. Tan importante la suerte, decir que las cosas se den de una manera que uno ayuden. Casi nunca se dan, ojo, los que aspiran a esto no crean que se dan, pero a veces se dan. Pero yo creo que... Y después la capacidad de que al presidente le digan lo que piensan. Los adulones y los yes men, o los yes women, son lo peor que rodea a los políticos. El tipo que dice, mirá cómo te mira la chiquilina aquella, o mirá qué bárbaro que estás, cada vez hablas mejor, ese, mejor suprimilo. Claro que es música para los oídos de todos, ¿no? Pero ahí entra, yo siempre digo que mi pariente Ignacio Posadas no solamente fue un gran ministro de Economía, es primo segundo mío, y nos hemos criado juntos con todos los hermanos de él, sino que era el único que venía y tenía todo el derecho, y además lo hacía muy a menudo, de cantarme las 40. Claro. Y mi mujer también, o sea que ayudó bastante. No hay nadie, ¿ves? Yo te dije. Bueno, chao, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una entrega de premios. Antes agradecerle a Eduardo Brown, que es una persona que... ha entrevistado a los grandes presidentes, a Bill Clinton, a Tony Blair. Tenía que entrevistar a Luis Alberto Lacalle, así que es un gran... Vamos a invitar a Miguel Mitre y a Enrique Martínez a que hagan Vamos a entregar la copia del acta, es como una copia del acta original de la independencia que nos dio Juan Pablo Bustos Tames, miembro de nuestro consejo, a Luis Alberto Lacalle, también a Lars Jansen y a George Diner. Y también vamos a entregar café hondureño que nos enviaron nuestros amigos de Honduras. Un regalo para ellos. Un aplauso. Bien, buenas noches. Estamos cerrando un año bastante ajetreado, en el que se preguntaba mucho sobre lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y cuando me tocaba a mí responder, la típica era: en un país normal pasaría esto, aquello, lo demás allá. Claro, ¿a cuánto va a estar el dólar? Y mirá, si este fuera un país normal, pero no es un país normal, es Argentina. En un país normal, el presidente saliente recibe al presidente entrante y le ofrece sus equipos para que durante varios días analicen en detalle lo que está pasando y resolver más adelante las cosas. Y si el que ganó no era el que me gustaba, pues me muerdo la lengua. Bueno, en algunos casos mejor que no se muerda la lengua por razón de salud del que se le muerde la lengua. En un país normal hay un gabinete que discute las medidas de gobierno. No pasa como, por ejemplo, en el año 2008, cuando fue todo el debate por la resolución 125, que los argumentos del gobierno defendiendo la resolución eran contraatacados por los críticos con datos que el mismo gobierno presentaba. Si hubiera habido debate de gabinete, no hubieran pasado los papelones que pasaron y no hubiera habido tanta irritación. En un país normal hay debate parlamentario. No digo que en un país normal el oficialismo vota los proyectos de la oposición. Eso ya sería un tanto iluso. Pero se la escucha a la oposición para mejorar la posición propia, para convencer mejor a la población, que es la que debería moverse en el nuevo marco legal. En un país normal, la justicia sería respetada, las opiniones serían escuchadas. No es que sea fácil un país normal tampoco.
no hay que ser iluso, reitero. Si en un país normal, con las leyes nuestras, un presidente del Banco Central no quiere adecuar la política cambiaria a lo que es el nuevo plan de gobierno, hay que ver lo que la ley dice sobre cómo se cambia un presidente del Banco Central. En nuestro país, la ley dice que se lo hace por decreto después de ver el informe de una comisión bicameral. ¿Y qué tal si el presidente que está siendo desplazado dice, pero el informe era bueno, favorable a lo que yo había hecho? Pues el presidente de la Nación deberá contestar, y sí, pero la ley dice que tengo que ver el informe, no que tengo que seguir el informe. Leído el informe, te corro. Claro. En un país normal el poder se ejerce. Es parte de la normalidad que el político quiera estar en el poder y quiera ejercer el poder. Eso sí, se ejerce con civilización. Pero, de nuevo, no hay que ser iluso. El ejercicio del poder suele ser algo duro. Y parafraseando a un profesor que tuve en la facultad, cuando alguien quiere competir limpiamente, no hace trampa, pero eso sí, si el otro competidor está al lado tratando de hacerme una zancadilla, viene bien pegar un codazo. Así que, Vanoli, si estás haciendo lío, ahí va el codazo. En un país normal pasarían esas cosas. Y es lo que pasa en el mundo civilizado, lo que pasa en el mundo que se está desarrollando. De modo que yo no quiero brindar por la revolución del universo, yo no quiero brindar por cambiar el mundo, quiero brindar por la normalidad, que creo que para Argentina ya sería mucho. Así que saluda la normalidad. Muchas gracias a todos y queden disfrutándose el postre y el champán.